You have your Bibles with you today. Please turn to the book of Philippians, chapter 1. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñanos a la carta a los Filipenses en el capítulo 1. We're going to be going through verses 1 to 11 today, Vamos a estar estudiando del versículo 1 al 11 el día de hoy. and we're going to start reading there, Philippians chapter 1, verses 1 and 2. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1 del versículo 1 al 2. Ready? Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2, nueva versión internacional. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Okay, so the author of the book of Philippians is the Apostle Paul. Y el autor de la carta a los Filipenses es el apóstol Pablo. And the Apostle Paul, if you haven't been in church for a long time, the Apostle Paul was one of the most important missionaries and apostles, and he wrote a lot of the New Testament. Y si no has estado en la iglesia por mucho tiempo o no conoces quién es Pablo, Pablo es uno de los apóstoles y misioneros más importantes de la palabra y es quien escribió gran parte del Nuevo Testamento. And he's writing this together with his partner Timothy, who goes with him and has been serving with him and is going to end up serving in another church later on. Y él está escribiendo esto junto a su compañero Timoteo, quien está con él y que más adelante él va a ser enviado a servir en otra iglesia también. The letter is being written to the church in Philippians. Esta carta fue escrita a la iglesia en Filipos. There we go. And Philippi was a city that was in Macedonia, which is in northern Greece. Y Filipos era una ciudad que estaba en Macedonia, al norte de Grecia. And it is a very culturally Roman city. Y era una iglesia con mucha cultura romana. The people were Roman in culture and they had Roman citizenship. Y They had a Roman culture and they also were Roman citizens. tenían una cultura romana y también tenían la ciudadanía romana los que vivían ahí. And this was very important in that time. Y esto era muy importante en esos tiempos. And so they were very, very proud of their Romanness, their citizenship in being part of Rome. Porque estaban muy orgullosos, enorgullecían mucho de su ciudadanía romana. And the purpose of this book is so that Paul could thank them for their generous gift to him. Y el propósito de este libro es que Pablo les está agradeciendo por su ofrenda generosa hacia él. So at this time, Paul was in prison in Rome. En este tiempo, cuando Pablo la está escribiendo la carta, se encuentra en la prisión en Roma. Now, he was in prison a few times, and there's a few different types of prisons he was in. Ahora, él ya había estado en la prisión algunos tiempos atrás, pero eran diferentes la prisión en donde se había encontrado. This prison that he was in was like house prison. He was in a rented house. Esta prisión donde se encontraba mientras escribe esta carta era una casa de la prisión que estaba rentada. And so he rented this house, and he could receive visitors. So people would come and help him out and be there and visit him. Entonces él rentaba esa casa y tenía la concesión de recibir visitas. And so many of the books in the New Testament were written as Paul was in this house, and he couldn't really leave, and he had nothing to do but write and preach to the guards that were there with him. Y muchas de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo las escribió en esta casa donde no podía salir de ella, simplemente podría recibir visitas. And the churches around the area knew that he was there, and so they would send representatives to go talk to him, to encourage him, and sometimes even to bring money to take care of his needs. Y las iglesias alrededor sabían que Pablo estaba ahí, así que enviaban constantemente representantes de cada iglesia para visitarlo, para darle ánimo, para darle algún apoyo económico. And so Philippi had sent a representative to visit with Paul, to be with him, and to bring some money that they'd collected to take care of his needs. Y la iglesia de Filipos había enviado a un representante para visitarlo, para estar con él y también darle una ofrenda económica. And as this representative is going back, Paul sends him back with this letter to them to thank them and to talk about some of the things that maybe were going on that he heard about in his conversation with this rep. Y ya una vez que este representante de la iglesia de Filipos regresa, pues lo envía con la carta que él ya había escrito para que la leyera a toda la iglesia de Filipos. There you go. And so he starts off the letter just the same way we just read, verses 1 and 2. It's a normal greeting for that time, saying who wrote the letter, to who it was, and then God bless you. Y esta es la forma en cómo Pablo comienza la carta. Es una forma normal como se hacía en estos tiempos. Dice quién escribe la carta y hacia quién va dirigida. So let's take a look at verses 3 and 4 and see what the letter starts to tell us about. Y vamos a leer del versículo 3 y 4 para ver qué es lo que la carta nos comienza a decir. Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4.
Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. And so Paul starts off with a very encouraging word, telling that he's praying for them all the time. Y aquí Pablo comienza con una oración muy motivante y les dice que él ha estado orando por ellos todo el tiempo. But he's not just praying for them, he's praying for them with joy. Pero no solamente ha estado orando por ellos, sino que lo ha estado haciendo con gozo. Paul understood the importance of prayer, of going to God to talk to him about somebody that he loved and cared about. Y Pablo entendía la importancia de orar a Dios e interceder por las personas que él amaba. And that's one of the reasons why we've got these contact cards here for you guys today. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos estas hojas de contacto. We want to be praying for you guys and praying with you. Porque queremos estar orando por ustedes y con ustedes. It's an important part of the fellowship of the church is praying for one another. Algo muy importante de la comunión de la iglesia es orar unos por otros. Another way that we do that here in our church is at the home groups. When you go to home groups, they spend a good time praying for one another. Otra forma en cómo lo hacemos aquí en la iglesia es a través de los grupos en hogar. Cuando vamos a los grupos en hogar, dedicamos algún tiempo a orar unos por otros. But we can see here, he prayed, but he just didn't pray, he prayed with joy. Y vemos que aquí Pablo oraba, y no solamente oraba, sino que lo hacía con gozo. Sometimes we can pray with joy. Sometimes we pray with joy. Y nosotros podemos orar con gozo. Hay veces que oramos con gozo. We just had a baby come into the family here. Y hace algún tiempo tuvimos a un bebé que llegó a nuestra familia. That's Joel, a baby of Oliver and Rosita. Es el hijo de Oliver y Rosita, Joel. And we prayed with joy, thinking about the coming of this baby to our family. Y oramos con gozo pensando en la llegada de este bebé a nuestra familia. We can pray for the person and with joy with the personal growth that we see in people's lives. Podemos orar con gozo por el crecimiento que vemos en las personas. When I do counseling with people, personal counseling with folks, or marital counseling, Cuando estoy dando consejería o consejería matrimonial, and I see that people are growing, that people are understanding, that people are receiving the things that God's Word says, y comienzo a ver que las personas están creciendo, las personas están recibiendo lo que Dios les está hablando, then we pray with joy that it's working, that people are listening and obeying His Scriptures and putting it into practice. oramos con gozo cuando las personas están escuchando, obedeciendo y poniendo en práctica lo que Dios les dice. So sometimes we pray with joy, but sometimes we pray with a lot of anxiety too. Y así como oramos con gozo, también hay veces que oramos con mucha ansiedad. Many of you prayed with anxiety, maybe about your financial situation. A muchos de ustedes han orado a lo mejor con ansiedad por la situación financiera que están pasando. Many of us have prayed with anxiously for a drifted child, a child that's drifting away, or a child that's in full rebellion. O a lo mejor oramos con ansiedad cuando alguno de nuestros hijos se comienza a desviar. Or we pray anxiously about the neighbor who's causing us trouble, and we can't seem to figure out how to make this work. O oramos con ansiedad cuando nuestros vecinos tenemos problemas con ellos y no sabemos cómo resolver esos Or we problemas. pray anxiously for the boss that we can't seem to get along with. He just seems to hate us. O oramos ansiosamente por nuestro jefe, que no podemos llevarnos bien con él y parece que nos odia. So sometimes we pray anxiously, and sometimes we pray with joy. O sea, hay veces que oramos ansiosamente y hay veces que oramos gozosamente. And here, Paul is praying with joy. Y vemos que aquí Pablo está orando con gozo. Why is he praying with joy? Ahora, ¿por qué Pablo está orando con este gozo? Let's read verse 5. It's going to tell us a little bit about why. Y en el versículo 5 nos va a decir un poco del por qué él está gozoso. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. There we go. So he's praying with joy because they've been partners in the gospel from the very beginning. Ahora, él está orando con gozo porque la iglesia de Filipos ha participado del Evangelio con él desde el inicio hasta ahora. The Philippians were partners in the gospel. They weren't just recipients. They just weren't consumers of the gospel. Los filipenses eran participantes del Evangelio, participaban activamente, no solamente eran consumidores del Evangelio. And this is what brings us to the title of the message today. Are you a partner in the gospel, or are you a consumer of the gospel? Y esto nos trae al título del mensaje del día de hoy. ¿Eres un participante del Evangelio, eres un compañero del Evangelio o solamente eres un consumidor del Evangelio? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Okay, a partner, let's look at it from the perspective of a partner in a business or a consumer in a business. Y vamos a verlo de esta forma, un socio, lo que es un socio en los negocios y lo que es un consumidor en los negocios. Okay, if you're a partner in a business, you partly own a business.
Si tú tienes un socio y ambos son dueños de un negocio, Now, a partner will do all he can to advance the cause of the business. cada socio va a hacer todo lo que esté en sus manos para poder echar a andar y mejorar el negocio. The consumer of that business really is only as committed as his own convenience, what helps him out. Pero el consumidor de ese negocio solamente le importa pues lo que puede sacar del negocio, todo lo que ayude a su conveniencia. The partner in the business invests himself personally in the business. Un socio en los negocios se invierte él mismo, se da al negocio. Even if he doesn't see immediate result, he gives everything he's got to the business. Incluso aunque no vea resultados inmediatos, el socio se entrega a este negocio. And the consumer just spends her money, his or her money, just to get a benefit, to get something from it. Y el consumidor solamente gasta su dinero para obtener un beneficio de este negocio. We don't often go to a store and just give them money and say, hey, I just want you to keep this. I really like what you guys are doing. O sea, generalmente no vamos a una tienda y sacamos nuestro dinero y se lo damos y aquí les voy a dar este dinero, pero no me den nada, solamente es porque me gusta lo que están haciendo. No, we give them money because we get a benefit out of it. No hacemos eso, lo que hacemos es que damos nuestro dinero para obtener un beneficio. If the effort fails or if the business fails, a partner is affected adversely. Ahora, si el negocio va mal o el negocio fracasa, el socio realmente es afectado de una forma negativa. His life is affected by the failure of that business. Toda su vida es afectada por el fracaso de ese negocio. If the corner store shuts down on you around the block, Pero si la tienda de la esquina cierra, then you just go, if you're a consumer, you just go to a different store. si eres un consumidor, lo único que haces es que vas a una tienda diferente. And maybe you're part of the reason that it failed in the begin with because you didn't go over there and spend your money. You weren't spending your money there. Y a lo mejor tú eres parte de la razón por la cual cerró porque pues no fuiste a consumir en esa tienda. So there's a very big difference between partners and consumers in a business. Y hay una gran diferencia entre ser un socio y un consumidor. There's a very big difference between partners and consumers when it comes to the gospel as well. Y también hay una gran diferencia cuando estamos hablando entre un consumidor y un socio cuando hablamos del evangelio. Are we partners in the gospel or are we consumers of the gospel? ¿Somos socios del evangelio o somos consumidores del evangelio? How can you tell if you're a partner? ¿Y cómo me puedo dar cuenta si soy un socio del If evangelio? you're a partner in the gospel, you are personally invested in the gospel. You're personally invested in the enterprise. Si eres un socio del evangelio, estás invirtiéndote en el evangelio, estás invirtiendo en estos negocios del evangelio. If you're a partner in the gospel is having an effect on you. It's changing you. Significa que si eres socio del evangelio, el evangelio está teniendo un impacto en ti y te está cambiando. You're still being transformed into the likeness of God. There's a transformation happening in your life. Y aún sigues siendo transformado hasta llegar a ser como Cristo. Hay una transformación que está sucediendo en ti. It costs us something to be following Jesus. Y te está causando algo que tu deseo de seguir a Cristo. No, it costs us something. There's Oh, a cost to perdón. following Jesus. Tiene un costo el seguir a Cristo. And that's what a partner does. A partner is invested personally in the gospel. Y esto es lo que hace un socio, paga el costo de seguir a Cristo. We invest our time and our treasures and our talents in the expansion of the kingdom of God. Invertimos nuestros talentos, nuestros bienes materiales en avanzar el reino de Dios. Because as partners, we realize that the time and the talents and the treasures don't belong to us. Porque a este punto nos damos cuenta que nuestros dones, talentos, cosas materiales no nos pertenecen. A partner in a business realizes that the business needs him or her, and so he gives what he has to the business. Un socio en su negocio sabe que el negocio le necesita por completo, así que se invierte en ello. Partners in the gospel realize that everything they're doing in their home, in their family, in their business is for the expansion of the kingdom of God. Los socios en el evangelio se dan cuenta que todo lo que hacen en su familia, con sus amigos, en su trabajo, en sus negocios, es parte de avanzar el reino de Dios. So you don't just work in order to make money and pay for your needs. We do that, but that's not the only reason we work. Así que no solamente trabajamos para pagar nuestras cuentas o suplir nuestras necesidades, es solamente una razón por la cual la hacemos, pero no es el fin. But we also work and are in the workplace so that we can share the good news of Jesus Christ. Pero también trabajamos en nuestros trabajos donde estamos cada uno de nosotros para compartir las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. Understanding that the people that God is bringing into our path are going to be able to see the kingdom of God working in and through us. Entendiendo que aquellas personas por las cuales Dios nos pone cerca van a ver
a Cristo reflejado en nosotros. Let's take a look at 1 Corinthians 6, 19 to 20. Vamos a Primera de Corintios capítulo 6 del versículo 19 al 20. Go ahead. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. There you go. The context of this passage in 1 Corinthians is talking about, for the most part, sexual immorality. Y el contexto de este pasaje que acabo de leer está hablando de un contexto de inmoralidad sexual. And so what it's saying is that, hey, your bodies don't just belong to you. You were bought at a price if you're a believer of Jesus. Y lo que está diciendo es que tu cuerpo no te pertenece a ti. Jesucristo lo compró por un precio. And so we need to treat it in such a way. Así que necesitamos tratarlo de una forma buena. Now, the principle we can bring to every part of our life. Ahora, el principio que vemos aquí, que podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida, Do we realize that we are not our own? es que realmente nos damos cuenta de que no nos pertenecemos a nosotros That mismos. if we have been saved, if we're walking with Jesus Christ, if we're following Him, Que si realmente hemos sido salvos, estamos caminando con Cristo Jesús, then He paid a price for us so we could have that redemption. significa que Él pagó un precio por nosotros para obtener esa redención. He paid the price of His blood, Él pagó el precio con su sangre, meaning that He died on the cross to take the penalty of our sins for us so we didn't have to pay it. significando que Él fue a esa cruz para pagar el precio por nuestros pecados. And so this new life that we have, we live because of Him. Y esta nueva vida que tenemos es gracias a Él. And so we're not our own. We don't belong to ourselves. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos. And so it makes sense that our bodies don't belong to us, nothing belongs to us, our stuff that we have doesn't belong to us. Y realmente tiene sentido que también nuestro cuerpo no pertenece a nosotros, pero también las pertenencias que tenemos no pertenece a nosotros. Everything that we have and everything that we are a gift from God to us. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es un regalo de Dios. And we're partners in the gospel of Jesus Christ. Y somos socios en el Evangelio con Cristo Jesús. And when we understand that, Y cuando entendemos esto, then we can live in freedom where our stuff doesn't have control over us. entonces podemos tener libertad donde las cosas materiales no tienen control de nosotros. No, we just understand that everything we have and everything we are belongs to God. Si entendiéramos que todo lo que somos, todo lo que tenemos pertenece a Dios, And so my family, my house, my stuff, myself, I can let go and let God do with it what He wants. mi familia, mi trabajo, mis hijos, todo lo que tengo, si podría entregárselo a Dios y dejar que Él hiciera lo que Él quisiera. There's a book that was written by A.W. Tozer called The Pursuit of God. Hay un libro de un autor que se llama A.W. Tozer que se llama En busca del Dios. And it's one of the best books. If you haven't had a chance to read it, is it in Spanish? Sí, En busca del Dios Santo se llama. There we go. Está en español. See? Okay, if you haven't read that book, it is essential for the life of a believer to read this book. Y este libro, si tú lo tienes, es esencial para la vida de un creyente leer este libro, En busca del Dios Santo, por A.W. Tozer. And there's a chapter in there, chapter 2, talks about the blessedness of possessing nothing. Y hay un capítulo, which one? In chapter 2, Que es el capítulo 2 de este libro, que justamente nos habla de la bendición de no poseer nada. and what he's trying to say in there is that when we understand that all that we are and all that we have belongs to God, Y lo que explica en este capítulo es que cuando entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos pertenece a Dios, then we have freedom to let it go. entonces tenemos la libertad para soltarlo y And entregarlo a when we Él. let it go, then He really becomes God in our life. Y cuando soltamos esto y se lo entregamos a Dios, en ese momento Dios se convierte Dios en nuestras vidas. Because the reality is that sometimes our time, our talents, our treasure, ourselves, they become the gods in our lives. Porque la realidad es que muchas veces nuestros talentos, nuestros tesoros se convierten en nuestros dioses. And we do all we can, to the point sometimes of fighting God to protect these other little gods that we have. Y lo que hacemos es que incluso luchamos en contra de Dios para proteger nuestros pequeños dioses que tenemos aquí. And so the blessedness of owning nothing is just that idea that all that we have and all that we are belong to God.
Y la bendición de no poseer nada es esta idea de que todo lo que tenemos y lo que somos pertenece a Dios. And when we live like that, we can have freedom. Y cuando vivimos de esta forma, entonces podemos tener libertad. And God will bless us in the midst of that. Y Dios nos va a bendecir en medio de esto. I remember one time, a number of years ago, we were on our way out to move out to the other side of Canada. Recuerdo algunos años atrás que estábamos a punto de mudarnos al sur de Canadá. It was before we had kids. We were just recently married, been married for a couple of years. Nos acabamos de casar, fue antes de que tuviéramos hijos. We were going to go out and work in a mission with Native children up in northern Canada. Íbamos a ir al norte de Canadá a trabajar en una misión con niños nativos de esa zona. And I had worked out a whole bunch of stuff. The story's really long, so I'm not going to tell it all, about how we'd have money to be able to do this. Y la historia es muy larga, no la voy a contar toda, pero les voy a explicar cómo es que obtuvimos los recursos para poder hacer esto. But at the last minute, God took all of that away, and we had nothing. Y en el último minuto, ya que lo teníamos todo, el Señor quitó todo y ya no teníamos nada. And we're getting ready to get on a plane to go out to Western Canada, where we didn't know very many people. Y ya estábamos a punto de subirnos a un avión para ir a este lugar en Canadá donde no conocíamos a mucha gente. I had 2 one-way tickets. Yo solamente nada más teníamos un boleto de avión de ida y vuelta. And no más No, ida, one way. solamente un boleto de ida nada más. And we had our dog, Y teníamos un perro, which was a little basset hound dog that was going with us. que era un perro salchicha que teníamos con nosotros. No salchicha, basset hound, son Un diferentes. Basset Hound, pues. Híjole, no. Ten respeto del perro, man. Ten respeto del perro, no son salchichas. But there we were, and I had this idea for money, and it was supposed to be going in the bank that next day. Y tenía esto de, no tenía nada de dinero y se supone que iba a ir al banco al siguiente día. And I get a phone call saying they've canceled the check's no good. Me hablaban por teléfono, me dijeron el cheque no fue bueno. I don't have any money. No tenía nada de I dinero. don't have a car. No tenía un carro. I don't have anything. No tenía nada. $75, a dog and a wife and plane tickets, and that was it. $75, un boleto de avión y un perro, era todo lo que tenía. And Y una that- esposa. Y esposa, sí, mi esposa también. No lo olvida, mi esposa estaba allá. And I'm there in our house, and I'm sitting on a chair. I don't even know if it was a chair. I'm sitting in a box. Y estaba sentado ahí en una caja And movers are coming, taking all of our stuff out of the house. y pues los que estaban mudando estaban viniendo a tomar todas las cosas de nuestra casa, But they weren't taking our stuff where we were going. pero no estaban llevando las cosas a donde íbamos We'd given it away. They were taking it to some refugees that had just shown up in our town. porque habíamos regalado todo lo que teníamos a un refugio que estaba ahí cerca de donde estábamos. And so we had nothing. It's all the stuff is walking out the door. Así que solamente veíamos que nuestras cosas se iban y no teníamos nada. And so I took this thing. Some of you young people don't know what I'm talking about. I took a cassette tape and a boombox. Así que tomé una cinta de cassette, algunos entienden de lo que estoy hablando todavía, And put it in a box, and I started listening to a message that my pastor had preached. y puse ese cassette en una grabadora y comencé a escuchar un sermón de mi pastor. And I remember he was preaching, and he was talking about the little boy that had brought the fish and the bread to Jesus when he was going to feed the 5,000. Y recuerdo que él estaba predicando acerca de ese pequeño niño que trajo los peces y los panes cuando Jesucristo hizo el milagro de alimentar a los 5,000. Now, when that little boy went to go out that day, his mom had sent him with a lunch. Everything he had was in that little basket, some fish and some bread. Y ese niño que pues su mamá lo había mandado con su comida ahí, que tenía solamente los panes y los peces, And he gave everything he had to the Lord. y dio lo que tenía, todo lo que él tenía al Señor. And as he gave it all to the Lord was able to bless over 5,000 people with that. Y mientras él daba todo lo que él tenía, el Señor fue capaz de multiplicarlo y alimentar a 5,000 And I personas. sense the Lord just saying to me, are you willing to give up the 5 loaves and the 2 fish that you have here? Y vi como el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, ¿estás dispuesto a dar esos 5 panes y 2 peces que tienes? And I remember responding to him, I don't think I have a choice. Everything's already gone. Y recuerdo que le respondí al Señor, pues no creo que tenga opción, todo lo que tenía ya no lo tengo. And he says, are you willing to give it up? Are you willing to let it go out of your heart? Y él me dijo, pero tú estás dispuesto a darlo desde tu corazón. And just leave it in my hands and let me take care of whatever you need. Él me dijo, solo deja todo en mis manos y yo voy a tomar cuidado de todo. And I said, yeah, okay. If you want it, it's yours.
Y fue lo que yo le dije, si tú lo quieres, es tuyo. And if you can use it to bless people, and you can use this, what I'm doing here, right here, to bless people, Y si tú quieres usarlo para bendecir a otros, then you go ahead and take it. Take everything I got, take everything I am. toma todo lo que poseo, toma todo lo que tengo. Really was the beginning of God calling me to be a partner in the gospel. Y realmente ese fue el inicio de cómo Dios me llamó a ser un socio en el Evangelio. We're to be partners in the gospel, not just consumers. Debemos de ser socios del Evangelio, no solamente consumidores. Consumers come in to get what they want and then they leave. Los consumidores solamente vienen a obtener lo que quieren y después se van. Consumers go to the store looking for what they want to benefit themselves. Los consumidores solamente van de tienda en tienda para obtener un beneficio para ellos. Partners go to the business trying to see what they can give. How can they invest? How can they make this better? Los socios van a su negocio para ver qué es lo que pueden dar, qué es lo que pueden invertir, qué es lo que pueden mejorar. We're to be partners, not just consumers in the gospel. Debemos de ser socios y no solamente consumidores en el And we're going Evangelio. to see what else is going on in their lives. The other reason that Paul was joyful for them. Y vamos a ver qué más estaba sucediendo aquí, otra razón por la cual Pablo estaba gozoso. Let's take a look in verse 6. Vamos a verlo en el versículo 6. Go ahead. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. And so Paul is praying with joy because he sees the obvious change happening in their lives. Y Pablo está orando con gozo porque él ve el cambio evidente en la vida de los filipenses. And that change indicates that there's a genuine transformation happening, a renewal happening within them. Y ese cambio que él ve en ellos significa que ha sucedido una renovación genuina en ellos. There was a change happening. Something had happened in their lives. They were different than they used to be. Que hubo un cambio en la vida de los filipenses, eran diferentes a como solían ser. They had experienced what the Bible calls the new birth. They'd experienced being born again. Ellos habían experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, lo que es el nacer de nuevo. That's a time when we have an encounter with God, an encounter with Jesus Christ, Y este es un tiempo donde tenemos un encuentro con Jesucristo, where we trust Him for our salvation. We trust Him for everything. donde confiamos en Él por nuestra salvación, confiamos en Él por todo lo que tenemos. We understand that our sins keep us from a holy God. Y es cuando entendemos que nuestros pecados nos separan de un Dios santo. And so as a result of it, we turn away from those sins and we turn towards God. Y como resultado de eso, le damos la espalda a nuestros pecados y entonces caminamos hacia Dios. And unless we have this new birth, we cannot please the holy God. Pero a menos que tengamos este nuevo nacimiento, no podemos agradar ni glorificar a Dios. The old sinful person has to die. El antiguo y pecaminoso persona o el antiguo yo tiene que morir. And the results of that are a change in life and a change in the ability to live out the Christian life. Y el resultado de esto es, te da la habilidad de poder vivir una vida cristiana. We have the Spirit of God who lives within us, who gives us the power to live those transformed lives. Tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros que nos ayuda a vivir una vida transformada. The same Spirit that raised Jesus Christ from the dead now lives within us if we're followers of Jesus. El mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ahora vive en nosotros si seguimos a Cristo. And Paul is praying with joy for the Philippians because he can see it. It's obvious that they're living transformed lives. Y Pablo está orando con gozo por la vida de los filipenses porque es obvio el cambio que ha sucedido en sus vidas. So let's listen to it again. So being confident of this, that he who began a good work in you, Y vamos a leerlo nuevamente, el versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, you there? It's he who began a good work. There's a beginning to this work. significa que hubo un comienzo en esta obra. It's talking about something that happened in the past. Está hablando de algo que sucedió en el pasado. A day of salvation, a time of faith, a time of renewal, the rebirth. Un día de salvación, el tiempo del nuevo nacimiento, un tiempo de renovación. He's saying that there was a time when God grabbed you and began the new work in your life. Significa que hubo un tiempo donde Dios te tomó y comenzó un cambio en ti. But he's confident of this, that he who began a good work in you will carry it on. Pero dice eso, que ten confianza en esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, Él la va a perfeccionar. And so it's a carrying on work. The work is ongoing. Y esto significa, esto perfeccionando significa que es algo continuo, es una obra continua. We've not arrived at the destination yet. Y significa que no hemos llegado todavía
al destino. We're all in the process of restoration. We're all in the process of growing in grace. No hemos llegado a la meta. Todos estamos en este proceso de restauración, de renovación. When it talks about perfection, it's not talking about that we are now perfect. Cuando habla de perfección, no está hablando de que ya somos perfectos. There's a process. The word in Greek is talking about a process that starts now and continues on until what we're going to hear about in a second. Está hablando de un proceso de perfeccionamiento. La palabra perfeccionando en el griego nos habla de un proceso continuo de una obra. And then it says that being confident of this, he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Y dice esto, de ser convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Till the day of Christ Jesus. Hasta el día de Cristo Jesús. In the very end, when we see Jesus face to face, we will be free from all sin. Y esto nos habla de que al final, cuando veamos a Cristo Jesús cara a cara, vamos a ser libres de la presencia del pecado. Just a little bit of theology I'm going to give you here, a little bit of soteriology or salvation theology. Y vamos a dar un poco de la doctrina de la salvación aquí. We have once been saved from the penalty of sin if you're a follower of Jesus today. Ya hemos sido salvos o salvados del castigo del pecado si has confiado en Jesucristo. When we came to know Jesus, when we placed our faith in Him, He forgave us of all of our sins, and we no longer have to pay for those sins. Jesus paid for them. Cuando confiamos en Cristo, somos perdonados de estos pecados y somos libres del castigo de nuestros pecados. Jesus already paid for them. He took the price. Jesucristo ya pagó por ellos, ya Él pagó el costo. And so that's often what we refer to when we refer to our salvation, the day we were saved. Y esta es lo que nos referimos cuando hablamos de nuestra salvación, el día que fuimos salvos. But this also talks about the progressive manner of salvation. We are being saved from the power of sin. Pero también tenemos que hablar de la parte progresiva, donde vamos siendo salvos del poder del pecado en nuestras vidas. So today we are little by little being saved from the power of sin over our lives. Y así nos encontramos el día de hoy. Poco a poco vamos siendo liberados del poder del pecado en nuestras vidas. If you keep following Jesus, obeying what He asks you to do, Si tú continúas obedeciendo a Cristo, haciendo lo que Él te pide que hagas, you're going to find that you will be less and less captured by the power of sin. te vas a dar cuenta que cada vez más vas a ser menos y menos atado al poder del pecado. That you're going to be being freed from the power of sin. The sin's not going to have the same attraction to you that it once did. Que vas a estar siendo libre del poder del pecado, que aquellos pecados ya no van a tener la misma atracción que tenían antes para ti. And that's the idea of carrying on to perfection. It's a process that's happening. Y esta es la idea de seguir en el proceso de perfeccionar. And in the end, when we see Jesus, we will be saved from the presence of all sin everywhere. Y en los últimos días, cuando veamos a Jesucristo, vamos a ser salvos de la presencia del pecado en todos nosotros. So we were once saved from the penalty of sin. Entonces, ya una vez fuimos salvos del castigo del pecado, Now we're being saved from the power of sin. ahora estamos siendo liberados del poder del pecado, And in the future, we're going to be saved from the presence of sin. We're not going to be in the presence of sin any longer. y en el futuro vamos a ser liberados de la presencia total del pecado. And so Paul's praying with joy because he sees a difference. He sees fruit in their lives. Y ahora Pablo está orando con gozo porque él ve la diferencia, él ve fruto en la vida de los filipenses. How about the people that first knew you as a new believer in Jesus Christ? ¿Qué me dices de aquellos que te conocieron cuando recién conociste a Cristo Jesús? Would they be praying with joy because of your life? ¿Ellos estaban orando con gozo por tu vida? Because they can see the transformation happening, they can see the freedom happening? Porque podían ver la transformación, porque podían ver la libertad sucediendo. That needs to be happening in our lives. That needs to be an ongoing process in our lives. Esto debe de pasar en nuestras vidas, en un proceso. Let's read here verses 7 to 9. Y vamos a leer del versículo del 7 al 9. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiéndome y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Okay, Paul is now starting his prayer, his actual prayer that he's praying for them. Y ahora Pablo comienza a orar esta oración que él
que ora continuamente por ellos. And what he's saying to them is that you guys have love. Y lo que les está diciendo es que ustedes tienen amor. That was the evidence that he could see that they were being transformed. Esta era la evidencia que él podía ver de que ellos habían sido transformados. And now I want you to abound more and more in two things. Y Pablo decía, y ahora pido a Dios para que ustedes abunden más en dos cosas. One is knowledge, Una es conocimiento the other one is the depth of insight. y la otra es un buen juicio. There we go. So he wants them to have knowledge and precise and correct information. Eso significa que ellos quieren que tengan este conocimiento, pero también una buena aplicación, una buena información de ello. That he wants them to know the Bible. Este conocimiento significa que Pablo quiere que ellos conozcan la Biblia. If they're going to continue to grow, if they're going to continue to demonstrate the kingdom of God to others, Que si ellos van a continuar demostrando el reino de Dios a otros, they need to know the book. They need to know the scriptures. They need to know the writings of the apostles. necesitan conocer la Biblia, necesitan conocer el libro, necesitan conocer los escritos de los apóstoles. Now, why is he concerned about these things? Ahora, ¿por qué él está preocupado por estas cosas? Second one, let's read verse 10. What? Read verse 10. Y vamos a leer el versículo 10 para saber esto. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Okay, so they need to know the book, Que ellos necesitan conocer la Biblia, but they also need to know how to apply that book to their lives. That's the depth of insight. pero también necesitan el saber cómo aplicar la Biblia a sus vidas. Esto es tener un buen juicio. Man, when I was working in camps in northern Canada with the native kids, Y recuerdo que yo estaba trabajando en Canadá en campamentos con niños nativos de allá. there was every year, almost every year, there was a sad story that came back to us. Y casi cada año siempre había una historia triste que escuchábamos. The northern communities in Canada are very sad places, very difficult places to live. Porque los lugares del norte en Canadá son lugares muy difíciles, muy tristes de vivir ahí. A lot of drug addiction, a lot of alcoholism, a lot of abandonment of children. Mucha drogadicción, mucho alcoholismo, mucho abandono de niños. And it seemed like almost every year we heard about one of the kids who was a camper the year before who had died, lost his life in the year that we were during the year. Y parecía que cada niño, después de un año o después de que había asistido a este campamento, nos llegaban noticias después de que algunos pues ya habían muerto y habían fallecido por motivos que les acabo de decir. It's a very, very difficult situation, very, very difficult place. Y era un lugar muy difícil de vivir. And I remember one year came notice about one child, one teenager that had committed suicide. Y recuerdo de uno de los años que supimos de uno de los adolescentes que se había suicidado. And the staff that had known him before were absolutely dismayed. Their minds were blown. Y todos los servidores que estuvieron y conocieron a este adolescente en ese campamento, pues estaban devastados. Because he was the best verse memorizer in the entire camp. Porque este adolescente era el que memorizaba mejor las escrituras de todo el campamento. He knew the scriptures. He had them memorized. He was memorizing 150 scriptures in 1 week at camp. Él se memorizó 150 pasajes en una semana en ese campamento. This guy knew the scriptures as a boy. Este adolescente memorizaba, sabía las escrituras. What Paul is saying is, I want you to know the book. I want you to know the scriptures. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que yo quiero que conozcan las escrituras, But knowing them is not enough. pero el conocerlas no es suficiente. We need to obey them. We need to apply them. We need to do what they say. Necesitamos obedecerlas, necesitamos aplicarlas, hacer lo que nos dicen. I can read the rule book for driving. Yo puedo leer el manual para conducir, If I don't obey the rules of it, I'm going to get in trouble somewhere along the line. pero si no obedezco las reglas que me dice el manual de conducir, me voy a meter en problemas. Same thing happens with the scriptures. We need to know them, but we need to understand them and put them into practice. Lo mismo es acerca de las escrituras. Necesitamos conocerlas, entenderlas, pero también practicarlas. And a real follower of Jesus Christ is going to put into practice the things that he understands, the things that he reads. Un verdadero seguidor de Cristo va a poner en práctica todo aquello que lee, todo aquello que conoce en las escrituras. We're going to obey it because we know that the God who has given it to us. Vamos a obedecerlas porque sabemos que es Dios quien nos las dio a nosotros. There's sometimes, though, that the scriptures aren't really clear about what to do in a situation. Pero también hay momentos donde las escrituras no son claras del qué hacer
en ciertas situaciones en And that's nuestras where we need vidas. to have that ability to discern what God would do in that situation, or have us do in that situation. Y es cuando necesitamos esa habilidad para discernir de forma sobrenatural lo que Dios quiere que hagamos en esas situaciones. And when we know Jesus, we'll understand his heart. Y cuando conocemos a Jesucristo, lo que va a suceder es que vamos a comenzar a entender su And corazón. when we understand his heart, we'll know how to apply it and how to love others and how to apply this book to our lives. Y cuando entendemos el corazón de Jesús, entonces podemos aplicar estas verdades y saber cómo obedecer y cómo amar a otros. So we need knowledge, but we also need depth of insight. We need to know how to judge what's best and what's not. Necesitamos conocimiento, pero también necesitamos un buen juicio para saber y tomar decisiones qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. And when we do that, then we will be living blameless and pure lives. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces vamos a vivir una vida sin mancha, una vida pura. Now that does not mean a perfect life. That doesn't mean a life where you never sin. A una vida sin mancha y pura no significa una vida perfecta donde nunca vas a pecar. It means a life where you keep short accounts, where you live a life of repentance and faith. Significa una vida donde vives una vida continuamente en arrepentimiento y en fe. That when the Lord brings something to our attention, Que cuando el Señor te habla a través de algo, then you repent of it. tú te arrepientes de ello You trust in him to clean you from that sin. y confías en Él para que Él te limpie y te libre de este pecado. And you sit and you continue walking with him, you continue following him. Y continúas siguiéndolo a Él. We can be pure and blameless today if we'll live that way. Podemos ser puros y sin mancha el día de hoy si vivimos de esta forma. If we've just confessed our sins and following Jesus, we're considered pure and blameless. Si confesamos nuestros pecados, si seguimos a Cristo, entonces somos considerados como puros y sin mancha. Now the reality is that the sins that God has forgiven us for, the sins we've committed before and we're going to commit in the future. Y una de las realidades que tenemos que saber es que Dios nos ha perdonado, Jesucristo nos ha perdonado de los pecados que cometimos antes en el pasado y de los que vamos a cometer en el futuro. Our sins, past, present, and future, have been paid for on the cross of Jesus Christ. Nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro han sido pagados en la cruz por Jesucristo. And so I'm not talking about saving ourselves through our good works. It's not what I'm talking about. Y no estoy hablando de salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras, no estoy hablando de esto. I'm talking about living with a good conscience. I'm talking about living the life that God's called us to live. Estoy hablando de vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Which, when we get there, when we arrive before Jesus, Cuando lleguemos ahí, a la presencia de Cristo Jesús, what do you want to see happen? What do you want to hear from his mouth? ¿qué es lo que quieres escuchar de Cristo Jesús? Well done, good and faithful servant? ¿Bien hecho, buen siervo y fiel? Or you want him to come in and have him go, hey, wow, you made it. ¿O quieres que te diga, oh sí, pues lo lograste? We got a lot of things to talk about. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. There was a lot of things you didn't confess. There was a lot of things that you just let go. We need to have a chat. Hubo muchas cosas que no confesaste, hubo muchas cosas que dejaste pasar, pues necesitamos hablar de esto. Or would you rather arrive and have him come to you with crowns and saying, man, you did it. You lived a life. You did a good job. ¿O prefieres que Él llegue a ti con una corona diciéndote, bien hecho por lo que hiciste? And you can take those crowns, you can take those rewards, and you can give them to Jesus, knowing that it was only through him that you were able to do anything. Y después de recibir esa corona puedas tomarla y regresarla a Cristo porque sabes que viene de Él. Paul was able to pray with joy for the Philippians Y aquí Pablo era capaz de orar con gozo por los filipenses because they were partners in the gospel. porque ellos eran socios en el Evangelio. They didn't come to Jesus for what they could get out of him. Ellos no seguían a Cristo para ver qué podían sacar de Él. They knew that he was the life, Ellos sabían que Él era la vida and they needed to follow him. y necesitaban seguirlo a Él. And they gave everything they had to him. Y se entregaron completamente hacia Él. And so Paul could pray with joy for them because they were partners in the gospel. Y por esta razón Pablo puede orar con gozo por ellos porque son socios en el Evangelio. And so the question I have for us today is, are we partners or are we consumers? Y la pregunta que tenemos para nosotros el día de hoy es que ¿somos consumidores o somos socios en el Do Evangelio? we come to Jesus for what we can get out of him? ¿O solamente estamos siguiendo a Cristo por lo que podemos sacar de Él? Or do we come to Jesus knowing that we can participate in the greatest enterprise in the entire universe? ¿O venimos a Cristo sabiendo que somos copartícipes de todo el reino que Él tiene? That we can be a part of the advancement of God's kingdom, the reconciliation of mankind to himself. Y podemos tomar parte
del reino de Dios y de la reconciliación del hombre con Él. Let me encourage you to, in your devotions this week, in your time of reading the scriptures, Y déjame animarte, tu tiempo devocional, en el tiempo donde lees las escrituras, en tu tiempo con Dios esta to semana, ask God, God, have I been a consumer this last little while, or have I really been a partner? pregúntale a Dios, realmente Señor, revélame, ¿he sido todo este tiempo que te he conocido, he sido un consumidor o he sido un socio en el Evangelio? And if He's telling you, if He's touching your heart and telling you you've been a consumer and not a partner, Y si Él toca tu corazón y te dice que has sido un consumidor y no has sido un socio, then ask him to help you to be a partner, help you to be fully invested in the kingdom of God. entonces pídele que te ayude para ser un socio en el Evangelio, para que te ayude a invertir en el Evangelio. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we thank you so much for your word here today. Padre, muchísimas gracias por tu palabra el día de We hoy. thank you that you love us so much, you want us to not just be consumers, you want us to be partners. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto que no solamente quieres que seamos consumidores, You've sino que invest- quieres que seamos socios tuyos. You've invested everything in us. Has invertido todo en nosotros. And you want us to recognize that we need to give everything back to you. Y tú quieres que reconozcamos eso para que podamos entregar todo lo que viene de ti. And so, Father, please give us the ability, fill us with your spirit so we can do that. Padre, por favor, llénanos con tu Espíritu Santo y de la habilidad para poder hacer esto. Tell us this week what that means and how we should do that. Dinos esta semana cómo hacer esto y cómo podemos llevarlo a cabo. Father, for your honor and for your glory. Padre, para tu honra y tu gloria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen.